Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy martes 25 de junio, qué rápido se nos está pasando el tiempo, increíble. Pasa volando. Paola, y hoy día vamos a hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esos niños que ustedes ven que parece que no se concentran, que están hiperactivos, que son muy impulsivos, veremos acá realmente cómo hacer el diagnóstico y cómo tratarlos. Por supuesto, así que nada, empezamos la Junta Médica ya de inmediato. Muy bien, también hoy vamos a conocer junto a los bomberos cómo debemos actuar cuando estamos envueltos en un accidente de tránsito o, por ejemplo, si vemos que una persona ha sufrido un accidente de tránsito, ¿no? A veces también en el momento de la desesperación, como dice Leslie, ni atamos ni desatamos, pero ahora con la ayuda de los bomberos no vamos a aprender qué debemos hacer. En primer lugar, guardamos la calma. Claro que sí, porque a veces el poder actuar de buena fe podríamos empeorar el cuadro, de tal manera que nos van a dar justamente los tips para ver cómo ser más útil y ayudar a la persona. Hoy hablamos, además, como ya lo decía Leslie, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Enseguida vamos a conocerlo con más detalle con nuestras expertas en la materia, porque este es un tema bastante interesante, amplio. A veces es subdiagnosticado este trastorno, así que es necesario que ustedes lo entiendan con claridad, ¿no? Así que nuestras expertas, ¿no? Lo van a explicar ya ahorita en unos segundos. Ahí están, por supuesto. Se la vamos a presentar también en un ratito, pero antes, ¿no? El día de ayer, cuando estamos en pleno programa, nos enteramos de una noticia realmente muy desafortunada, ¿no? Falleció el ministro de Defensa, José Huerta, ¿no? Al parecer todo indica por un infarto, Leslie. Así es, justamente ayer estuvimos comentando desafortunadamente esta noticia y el día jueves vamos a tratar acá sobre la enfermedad arterial coronaria. Justamente vamos a hablar del infarto al miocardio también. Acordémonos que cuando se tapa una arteria del corazón simplemente ocurrió del momento. Eso es lo que está pasando día tras día, se van tapando, quizás porque hay presión alta que no esté bien controlada, la diabetes puede malograrme las arterias. Asimismo, el tener una dieta elevada en grasas, pues comida chatarra, hace que se vayan quedando placas de colesterol y esto está atorando día tras día, cual cañería, las arterias coronarias, y al taparse el corazón deja de recibir sangre y por lo tanto deja de funcionar. Todo lo vamos a ver en detalle este día jueves aquí en el programa con lo que es enfermedad arterial coronaria. No estará aquí en la Junta Médica el jefe del INCOR, ¿no? Y también el cardiólogo Carlos Pino para que nos puedan explicarnos muy bien todo este tema, porque ya lo ven, a veces esto no trae síntomas antes, sino que ocurre en cualquier momento. Así es, pero usualmente va a ser también en muchas ocasiones el desenlace de algo que se puede ir previniendo y el día jueves veremos cómo prevenir este tipo de enfermedades. Así que ya lo saben, el día jueves hablamos sobre las enfermedades cardíacas aquí en la Junta Médica. Pero recuerden que hoy también estamos en vivo, estamos hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad que se diagnostica sobre todo en los pequeños, ¿no? Pero ¿en qué consiste este trastorno realmente? Como decía Leslie, significa que los niños son súper hiperactivos, que están de un lado para el otro. Ahora lo vamos a saber con nuestras invitadas, pero antes tenemos este dato para compartir con ustedes. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un desorden neurobiológico que se origina en la infancia y a menudo dura hasta la adultez. A menudo, ¿eh? Sí. Los síntomas del TDAH alteran significativamente el rendimiento social, académico o laboral. O sea, afecta, la verdad, en diversos ámbitos. Claro que sí, porque vamos a ver ahora, como tú mencionas, se puede subdiagnosticar o también sobrediagnosticar a alguien que quizás no esté adecuadamente concentrado en una actividad y obviamente las actividades requieren pues concentración para poder desarrollar cualquier tipo de ejercicio que me den. Entonces no se va a culminar algo y obviamente va a perjudicar día tras día mi vida pues laboral, mi vida afectiva, mi día a día con la interacción de mis pares. Vamos a ver qué opinan nuestras expertas aquí en la materia, ¿no? Porque hemos estado investigando bastante información sobre este tema. Nos vamos para la Junta, Leslie, porque no hay algunos médicos que incluso aseguran que este trastorno no existe. Sí, o sobrediagnostican mucho este tipo de niños.
Así que vamos a conversar, ¿no? Por un lado, Norita Rivas Plata, psicóloga clínica, especialista en neurociencias del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y también está la doctora, la neuróloga Miriam Velarde, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Bueno, Eleonora ya me lo aprendí de memoria ese crédito. Yo le voy a presentar de psicoterapéutica. Ajá, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. También usted ya vino, ¿no? Estuvo en la primera temporada de Junta Médica. Un gusto, ¿no? Volver a tenerlas aquí en el set del programa para hablar sobre un tema tan importante. A ver, ¿ustedes qué opinan sobre este dato? Con frecuencia, el TDAH no se presenta solo, puede aparecer junto a trastornos de conducta, de ansiedad, del ánimo y provocar un impacto adicional en la calidad de vida. Sí, lo que quisiera aclarar es que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno neurobiológico, porque generalmente las personas piensan que es un problema de conducta, un chiquito malcriado, Claro. ¿no? Pero es un trastorno que tiene una base neurológica en los neurotransmisores. Y efectivamente hay mucha comorbilidad con trastornos de conducta, oposicionista, desafiante, depresión, trastornos de ansiedad, y sobre todo esto se complica en la adultez por la incidencia que ellos tienen a tener más abuso de drogas o depresión o algún otro de este tipo de comorbilidades, ¿no? Ahora, no todos los niños diagnosticados con ese trastorno van a llegar a ese extremo. Poco, ¿no? Claro, lo que pasa es que no solamente ocurre en niños, o sea, este es un trastorno que se presenta en niños, adolescentes, adultos, e incluso hay características en los lactantes que ya nos pueden hacer pensar que podría existir a futuro un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora, las personas que lo padecen en realidad sufren mucho. Son chicos que quieren llevarse bien con sus compañeros, quieren sacar buenas notas en el colegio, quieren participar en juegos grupales, pero estas dificultades que tienen para el control de sus impulsos, para manejar sus emociones, para mantenerse enfocados incluso en juegos, en distracciones, les dificulta seriamente su interacción social. Sí. Sí, algo que yo estaba leyendo de estos niños es que aparte del manejo por la parte psicológica, psiquiátrica, requiere también un apoyo fundamental de los padres y del colegio. Es un trabajo bastante articulado. Sí, efectivamente, para nosotros hacer el diagnóstico, para eso tenemos guías y protocolos, ¿no? Porque yo pertenezco a la Liga Latinoamericana del TDAH, donde tenemos las mesas de preescolares, de escolares, adolescentes y de adultos. Como dice Nora, realmente esto es un trastorno que va a lo largo de la vida. El 60% de los niños diagnosticados con TDAH va a persistir en la adultez. De ahí la importancia de hacer un buen diagnóstico, no sobrediagnosticar o subdiagnosticar, porque ahí le modificamos la vida del niño. Y cuando uno es un adulto TDAH, si uno tiene ya unos patrones para poder seguir, o por ejemplo, terminar todo lo que empieza, va a ser muy exitoso, porque estos niños tienen una capacidad intelectual normal o superior. Sí, estoy hablando del TDAH en esencia, no del TDAH que va asociado a otras patologías, o sea, retardo y otras situaciones. Pero el diagnóstico es interrelacionado con el hogar y con la escuela. Sí. Así tenemos trabajar interdisciplinariamente. Claro, es lo que hacemos. O sea, se tiene que hacer una coalición entre padres, maestros e incluso el mismo niño, ¿no? O adolescente que recién diagnosticado con TDAH, pero se tiene que hacer una coalición porque hay gente que piensa que no, eso se va a pasar solo, esto se pasa con el desarrollo, cuando llega a la adolescencia esto va a remitir solo y no es así. ¿No? Como bien dice la doctora, este es un trastorno neurobiológico y se requiere trabajar en diferentes aspectos de la personalidad, incluso en los niveles celulares, tisulares, metabólicos, a nivel de hormonas, a nivel de sustancias químicas, neuroquímicos, ¿no? Hay neuroquímicos que seguramente la doctora nos va a explicar con mucha precisión que están afectados en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora, ¿cómo le explicas a un niño pequeño que tiene este trastorno? En realidad el niño, cuando viene a la consulta, generalmente dice, ¿me porté bien, mamita? O él dice, hay algo que me mueve, me hace que no me quede quieto,
que me levante y le tire las trenzas a Juanita, por ejemplo, ¿no? Que está delante. Pero yo no lo quería hacer, hay algo que me hace que me mueva, que me pare de la carpeta. Entonces él sabe lo que le está pasando porque él es un niño inteligente y dice, soy bueno, porque a veces piensa que es malo porque la profesora le dice, oye, Juanito, siéntate, no te muevas, y él no puede quedarse quieto. A veces lo castigan mirando a la pared. Es un niño con TDAH en la vida, pues, ¿no? Entonces, eso hace que le baje la autoestima. Entonces, uno le tiene que explicar al niño que hay maneras de poder controlar este trastorno. No todos los niños van a ser medicados, para eso está la parte conductual, que es muy importante, y trabajar con la familia. Se debe trabajar de manera interdisciplinaria, pero si es que el niño va a ser medicado, uno le explica también. Por ejemplo, le dice, yo tengo que usar lentes para leer. Claro. Entonces tú vas a utilizar esta pastillita, esta medicina que vas a tomar y te va a servir para poder atender mejor, ¿no? Ahora, ¿realmente en los colegios hay conocimiento sobre ese trastorno? Porque tengamos en cuenta que los pequeños pasan gran parte de su tiempo en la escuela. ¿Podría acotar a esa pregunta? ¿A los profesores se les capacita para Exacto, esto? ¿no? Ahí Bueno, el problema. Sí tenemos un problema, pero yo llevo trabajando 30 años en esto, ¿no? Realmente desde que era residente. Y ahora como presidenta de la Sociedad de Neurología, también hemos hecho el capítulo de neurodesarrollo para que los médicos tomen la importancia de vida. Porque yo me acuerdo cuando comencé a dedicarme a esto, mi profesor, fallecido ya el doctor Juan Manuel Cuba, me dijo, Miriam, ¿qué haces con esos niños? Esos niños hay que tirarle un par de latigazos y se acabó el asunto, porque esa era la creencia. A la larga, con la década del cerebro, sabemos que es un trastorno neurobiológico. Entonces, se está dando la importancia, no solamente ahora para el nivel educativo, porque sí se está difundiendo y los profesores cada vez quieren saber más de este tema, pero también a nivel médico. Entonces, por eso en la Sociedad de Neurología tenemos un capítulo de neurodesarrollo donde estamos viendo todos estos trastornos, del TDAH, del TEA, problemas de lenguaje, TEL, etcétera. Porque si nosotros modificamos a estos niños, vamos a tener excelentes peruanos. Es lo que necesitamos. Porque, ¿qué pasa con estos niños si los dejamos de lado? Estos chicos pueden ir a conductas disruptivas, a delincuencia, pandillitas, drogadicción, porque esa es la impulsividad que les genera este trastorno. Mientras después vamos a tener gente brillante, brillante que ya sabemos en el mundo que hay tantos TDAH, ¿no? A ver. Paola, tú preguntabas acerca de si es posible, si es fácil explicarle a un niño, ¿no?, que tiene TDAH. Pero hay investigaciones que ya aseguran que es muy importante trabajar a nivel de las autopercepciones. Es muy importante. O sea, por lo general, las autopercepciones, es decir, la forma como un niño o adolescente, e incluso adulto, ¿no?, se percibe a sí mismo, ¿no?, teniendo TDAH, es bien errónea muchas veces, ¿ya? O sea, ellos sienten que tienen mejor desempeño social del que realmente tienen, ¿no? Muchas veces sienten que tienen menos problemas disruptivos, por ejemplo, de los que en realidad tienen, ¿no? Entonces, parte de lo que es hacer un trabajo para ayudar a este niño, adolescente, adulto a recuperarse es ayudarlo, ¿no?, a mejorar sus autopercepciones. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con los docentes, ¿no? Como dices, cierto, la mayor parte del tiempo nuestros hijos están en los colegios, ¿no? Y el problema acá es que hay una sobrecarga también por parte del docente, o sea que se le adjudica al docente un conjunto de responsabilidades y el docente ya no solamente tiene que ser docente y transmitir información, sino que tiene que ser psicólogo, psicoterapeuta, trabajador social, tiene que ser médico, exactamente. Y en algunos casos padres también. Y en muchos casos padres, modelos, ¿no?, de adecuado desarrollo. Entonces, ahí se tiene que hacer una revisión profunda para ver, porque yo sí sé que mis hermanas son docentes, entonces sí, de Cayetano Heredia, una de ellas, y están siempre en permanente capacitación, ¿no?, para poder lograr que sus profesoras que salen a las aulas puedan identificar tempranamente, claro, ¿no?, ciertos problemas del neurodesarrollo. Pero creo que habría que revisar también la sobrecarga, ¿no?, que se les adjudica a los docentes dentro del aula.
¿Les? Sí, porque también, lo otro que también estaba pensando es que también muchas veces los padres no están en la casa. Así es. Y es otro gran problema, porque como parte de esta actividad multidisciplinaria, si no están los padres, ¿quién ayuda en la parte de la casa a estos niños? ¿Quién lo cuida? Exacto, exacto. A veces hay esa especie de abandono, ¿no? Que muchas veces justificamos nosotros con el tema de tengo que salir a trabajar, ¿no? A nosotros, por ejemplo, se nos acercan, en el centro de psicoterapia justamente, ¿no? Muchos padres de familia que se quejan de que sus hijos tienen problemas de conducta o de rendimiento académico, pero cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿con quién se quedan estos chicos? Por lo general se quedan solos y siendo menores de edad, incluso a cargo de hermanos menores. Entonces hay una especie de abandono allí, ¿no? Que hay que Muy trabajar. bien. Acabamos de empezar recién la Junta Médica, todavía nos queda para rato, pero nos vamos a la pausa, ya regresamos con más. Muy bien, Leslie, continuamos hablando del tema. Sí, vamos a ver acá esta nueva información. Dice, no existe un examen único para diagnosticar el TDAH. Los síntomas centrales son independientes. No todos los niños mantienen los mismos síntomas ni con la misma intensidad. El DSM tiene sus criterios diagnósticos y también, doctora, estamos hablando de que no hay un paciente que tenga un solo grupo de características. Hay varias combinaciones. Claro. Lo que pasa es que nosotros nos guiamos con los criterios de la DSM-5, que salió el año 2013. En la DSM-5 están agrupados en 18 criterios. 9 criterios son de inatención, los otros 9 son de hiperactividad e impulsividad. Estos criterios, ahora con la DSM-5, necesitamos, para poder clasificarlos, 6 criterios de inatención o más, o 6 criterios de hiperactividad e impulsividad o más. Y los clasificamos en niños desatentos, hiperactivos impulsivos o combinados. Pero también en la DSM-5 lo nuevo que vino es que podemos diagnosticar a los adultos. Y la edad que antes decía que tenían que presentarse antes de los 7 años, ahora se pueden presentar hasta los 12 años. Y para los adultos necesitamos menos criterios, ¿no? Doctora, ¿y estos adultos les aparece, por decirle así, el TDAH en la adultez? ¿O son personas que desde niños han sido con trastorno de déficit de atención y no fueron diagnosticados? Lo más probable es que hayan tenido sus problemas de déficit de atención con hiperactividad y no hayan sido diagnosticados porque, como les dije, son inteligentes y ellos pueden haberlo sobrellevado, o depende de los profesores también, porque a veces los profesores saben manejarlos muy bien. En vez de dejarlo quieto en el salón, le encomiendan, por ejemplo, que reparta los lápices, que sea el encargado de pasar la lista. Entonces los tienen en movimiento y son gente bastante inteligente. Pero ya de repente, llegada a la universidad, comienzan a darse cuenta que ellos tienen más dificultad, ¿no? Para poder acceder a los estudios, se cansan cuando leen. Entonces ellos mismos acuden a la consulta. Algo me pasa. Claro, algo me pasa, o leen y saben, y dicen, yo creo que tengo esto, a ver, veo para que usted me confirme. Así dicen. Para complementar lo que bien dice la doctora, según el DSM-5, sí, efectivamente, en los adultos, ¿no? Después de haber identificado que tenían TDAH, ¿no? Desde la infancia, también hay algunos criterios, o sea, que hay que considerar, ¿no? Además de que tienen inatención, además de que tienen hiperactividad y además de que tienen impulsividad, también podrían tener desorganización, también podrían tener falta de tolerancia al estrés, también podrían tener la habilidad emocional y conducta agresiva, ¿no? Entonces, hay que chequear bien, Sí. ¿no? esos Ahora, yo síntomas. quisiera que quede claro algo o sea, hay una palabra que hoy en día escuchamos todo el tiempo y es el niño es hiperactivo, es hiperactivo, es hiperactivo. O sea, los propios padres, si ese mueve un poquito más, es hiperactivo, ¿no? O sea, realmente, ¿cuándo se diagnostica que un niño es hiperactivo? Y todo niño hiperactivo tiene ese trastorno, para que quede claro. Claro. Lo que pasa es que los niños son movidos y son inquietos, Ajá, porque claro. esa es su naturaleza, los niños tienen que Claro, moverse. claro. El problema se da cuando esta inquietud es más alta de lo normal y es en varios sitios. Porque si el niño es hiperactivo de repente solo en un lugar,
puede ser que de repente los papás se estén divorciando, por ejemplo, y el chico quiere hacerse notar en la casa y se pone muy movido, inquieto, para que la mamá, aunque sea, le dé una palmada y se dé cuenta que él existe, ¿no? Pero el hiperactivo, per se, es un hiperactivo que es movido en el colegio, en la casa, en la iglesia, o sea, siempre está moviéndose y es difícil de mantenerlo quieto. En todos los ambientes. En todos los Claro, ambientes. Pero los chicos tienen que ser movidos, ¿ah? Es normal. Así es, así es. O sea, justamente el DSM-5 lo que dice es que para diagnosticar TDAH, o sea, el trastorno de hiperactividad, por ejemplo, tiene que generarle dificultades en el entorno en el que se encuentra. Y además no tiene que correlacionar con las características de la edad del niño. Es decir, si nosotros, como bien dice la doctora, tenemos a un niño chiquito, tenemos que esperar que se mueva, porque en alguna oportunidad hemos hablado acá en este set de que es importante que el niño, en función al movimiento de su cuerpo, al dominio de los movimientos de su cuerpo, vaya también fortaleciendo su autoestima, o sea, la capacidad de descubrirse a sí mismo nace también, ¿no? Y se refuerza por medio de las cosas que él puede hacer con el cuerpo. Pero si tenemos a un niñito de 12 años, que se espera que ya, digamos, un adolescente, ¿no? O sea, ya casi de 12 años, que se espera que esté sentado en el salón de clases, en la clase que dura 45 minutos, y lo vemos que se mueve, que se para, que se sienta, que se mueve las manos, los pies, y por último está también molestando a sus compañeros, ahí esa hiperactividad ya no corresponde a su edad. Claro. Ya no corresponde a su edad, tampoco corresponde al contexto. Entonces ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Claro, ¿no? Porque antiguamente, no, a veces escucho a mi abuela cuando dice, no, es que antes estábamos en una reunión familiar, bastaba una mirada de los padres, los niños como estatuas. Nadie se movía. Eso. Eran otras épocas. Otros estilos de crianza. Sí. A ver, diagnóstico del TDAH. A ver, es fundamental que el déficit de atención, la hiperactividad e impulsividad se presenten antes de los 12 años, ¿de acuerdo? Sí, Sí, eso es lo de que acuerdo. dice la DSM-5 Así ahora. es. Ok, tengan una intensidad y frecuencia superior a la normal para la etapa de desarrollo del niño, ¿no? Justo lo que estaba comentando Sí. Nora. Deterioren o interfieran de forma significativa en el rendimiento del niño en 2 o más de los ámbitos de su vida. ¿No? Exacto. Nuevamente, reforzamos lo dicho. Que no sean causados por otro problema médico, Claro. un tóxico, una droga u otro problema psiquiátrico. Claro, o sea, hay niños que están deprimidos, por ejemplo, y en verdad, o sea, a veces nosotros pensamos que la depresión va a cursar o se va a manifestar con una especie de enlentecimiento, apatía solamente, y no necesariamente es así. O sea, hay niños que por depresión se mueven muchísimo, están muy inquietos, no saben cómo controlar sus O la movimientos. medicación, ¿no? Porque, bueno, antes que se usaba broncodilatadores en jarabe, los chicos se ponían súper inquietos, Claro. ¿no? Sí. También se utiliza un fenobarbital, también puede ser. Pero, Ahora, ¿y cuáles serían las consecuencias de darles estos medicamentos a un niño diagnosticado con TDAH y sin embargo al final nunca lo tuvo? bueno, lo que pasa es que el medicamento para el TDAH es un medicamento estimulante. Y paradójicamente, en estos niños que son súper inquietos, si uno le da, por ejemplo, un tranquilizante, el chico se pone más inquieto y terrible. Tuve una señora, por ejemplo, una paciente que, como su hijo era tan inquieto y tenía que viajar a Miami porque lo iba a llevar a Disney, le dio un diazepam. Y el chico le hizo el viaje, el peor viaje de su vida porque se puso inquieto, movía, saltaba y todo. O sea, fue efecto Porque, rebote. Entonces, eso, por ejemplo, ya es una prueba medicamentosa. Entonces, sabemos que ese chico inquieto, lo más probable es que tenga TDAH. Porque cuando le damos el metilfenidato, que es el medicamento que se le da, que no cura, como siempre les dijo, eso no cura, pero lo controla y le hace más fácil la vida. Se ponen más tranquilos, más quietos y más atentos. Pero no tienen que estar aplanados, porque esa no es nuestra función. Claro. Él tiene que moverse, tiene que relacionarse. Por eso, no todos necesitan medicación. ¿Les? Sí, algo que estaba también viendo, doctora, los niños, los menores de 6 años requieren a veces solamente terapia conductual y los adultos ya pueden usar medicación. En estos niños, esta terapia, a veces yo he escuchado que dicen, no quiero tomar porque me hace estar lento, ¿no? Parezco robotito porque antes me podía mover y no quiero porque voy a estar enlentecido. Sí es cierto que ellos tienen, sobre todo los niños que son muy movidos y muy inquietos y están acostumbrados a saltar de carpeta en carpeta, cuando toman el metilfenidato se ponen pues más atentos, más quietos y ellos
sí dicen esa situación. Se dan cuenta. ¿no? Se dan cuenta. Pero a la vez se dan cuenta que mejoran sus notas, que mejoran las relaciones con sus amigos. Porque antes, como impulsivos, se metían, interrumpían, jalaban la pelota, qué sé yo, pues porque el impulso le hacía. Entonces se dan cuenta y uno les tiene que hacer ver eso. Pero además sí es cierto que a los niños pequeños siempre se debe tratar primero con la parte de conducta, ¿no? Entonces, si no resulta, ya uno entra con la parte medicamentosa. O tiene que ver, uno tiene que evaluar como cada diagnóstico médico, ¿no? De forma individual. Individual. A ver, vamos con el siguiente dato. Pese a que puede existir sospecha del TDAH en niños menores de 6 años, el diagnóstico requiere, por lo general, haber superado esa edad. Entonces, ¿no se puede diagnosticar a un niño con este trastorno a los 4 años, por ejemplo? Hay que esperar. No, el diagnóstico, lo que pasa es que normalmente para recibir la medicación, generalmente lo hacemos después de los 5 o 6 años. Pero como decía Nora, hasta un lactante puede agarrar. desde la barriga de la mamá, si es súper movido y súper inquieto, ya podemos saberlo. Y les decía, yo estoy en la mesa de preescolares de la Liga Latinoamericana del TDAH. O sea, hay una mesa de preescolares porque hay un protocolo. Tenemos una manera de poder hacer los diagnósticos y qué los pasos que tenemos que seguir, ¿no? A ver, Norita. Hay, por ejemplo, lo que he leído yo con respecto a los lactantes, porque no he tenido pacientes lactantes, ¿no? Pero sí he leído que características, por ejemplo, que nos podrían hacer pensar en un futuro posible TDAH serían que el niño no duerme, el lactante no duerme, tienen problemas para dormir. Mientras todos nosotros, como decimos, hemos libidinizado el sueño, es decir, nos complace dormir, ¿no? Estos niños no, tienen muchos problemas para conciliar el sueño, ¿no? No duermen de corrido, lloran mucho, son muy lloroncitos, ¿no? Uno no sabe a veces ya por qué cosas están llorando. La mamá puede pensar que es porque le falta leche, le da leche y no para de llorar, Gases, lo arrulla, pueden ser gases, pero en verdad es un llanto inexplicable, ¿no? Y obviamente muy inquietos, ¿no? En la cunita se mueven, se retuercen, entonces y son bien irritables, claro. Entonces hay características que ya nos indican. ¿Y en ese aspecto podría uno comenzar a intervenir de alguna manera? Si es demasiado, es que perturba Inquieto. a veces, si es demasiado inquieto, no duerme, irritable, uno tiene que entrar a trabajar, ¿no? Porque realmente es muy difícil para los padres seguir ese ritmo. Sí, o sea, hay que ver. Por eso es que si uno le da primero las pautas que puede hacer o lo envía donde la parte psicológica, pero si él no da resultado, uno tiene que entrar a trabajar porque valora la calidad de vida. Exacto. ¿No? La calidad de vida de toda esa familia. Así es. A ver, Es más, doctores. ¿cómo intervenir con los padres? Hay que intervenir con los padres en ese momento, ¿no? Porque para los padres es de verdad, como dice la doctora, angustiante, ¿no? Estresante, es un desgaste psíquico muy intenso el tener un niño con TDAH, no saber qué cosa es lo que tiene y no saber qué cosa hacer. Entonces, sí. Y justo una madre, ¿no? Nos ha escrito, pero nos vamos a la pausa y al volver le respondemos a Aida. Ya regresamos. Nos íbamos a la pausa con la consulta de Aide. Tiene 28 años y llamó desde Independencia. Mi bebé de 1 año es súper hiperactivo, dice Aide, ¿no? ¿Cuáles son las características que presentan los bebés con TDAH? Claro, y justo mientras en el corte, ¿no? Estábamos dándole vueltas a la pregunta y decíamos eso, ¿no? O sea, para una persona de a pie, ¿qué significa que un niño es súper hiperactivo? Debe ser un niño que, además de que debe ser demasiado inquieto, también debe tener problemas de sueño y ser irritable, justo lo que estábamos comentando. Entonces, porque estos niños generalmente se demoran mucho en dormir. Son aquellos niños que si hay una fiesta en la casa, pues ellos se quedan despiertos hasta las 2 de la mañana. Pero al día siguiente se levantan igualito a las 6 y van a abrirle el ojo a la mamá. Quiero mi leche, ¿no? Por eso son que tienen, como digo yo, siempre una gasolina de alto octanaje. Sí. Siempre están en movimiento. Pero pueden ser muy irritables y causar todo el problema, el disconfort en la casa. Entonces, habría que verlo. Realmente
cada caso es individual, ¿no? Para ver cómo considera, porque también a veces la mamá puede decir, es muy, muy inquieto y no serlo tanto, ¿no? Ser un niño que siempre está en movimiento y tranquilo. Claro, pero yo también querría preguntarle a Aide, o sea, cómo es que ellos intervienen, ¿no?, ante esa super hiperactividad de su hijito, porque el entorno, ¿no?, en donde se desarrolla el niño tiene mucho que ver. Los padres, ¿no?, hace un rato decíamos que para tratar el TDAH tiene que haber una coalición, ¿no?, padres, médicos, psicólogos, psicoterapeutas y el niño, ¿no? Entonces, pero acá estamos hablando de un niño chiquito. De un año. Claro, es un año de edad. Entonces, aquí más depende de los padres que llegan al niño y cómo ayudan a este niño, cómo lo sostienen para poder controlar su hiperactividad, ¿no? Muchas veces los niños, lo decíamos hace un rato, están solos, ¿no? O a cargo de terceros que están también ocupados haciendo cosas, ¿no? Y que no tienen toda la precaución como para poder intervenir ante ciertos desbordes, ¿no?, de hiperactividad de los niños. Entonces, habría que ver, Claro, ¿no? porque si los padres ni siquiera saben que ese trastorno existe, ¿no? Intentan corregir a su bebé, ¿no?, no sé, a veces hasta con golpes, nunca sabe, porque ya sí. pierden la paciencia. Ajá, O sea, no claro, va a eso servir es de bien nada. delicado. Sí. Sí, eso es bien delicado, o sea, porque el trastorno, o sea, es un trastorno, no es algo que el niño quiera hacer por fastidiar a nadie, ¿no? O sea, el niño también siente consecuencias, él siente que en vez de recibir elogios, lo que está recibiendo es críticas, es gritos, ¿no? Es miedo. Claro, y a pesar de que le castiguen, lo va a seguir haciendo porque Así no lo es. puede controlar. No lo Así puede es, no controlar. lo puede controlar. Sí. ¿Y a esta mamá qué le recomendaríamos? ¿Que lo vea el pediatra? A Aide. ¿Que lo vea el pediatra? ¿Que lo vea un neuropediatra? El anterior. ¿Psicólogo? ¿Quién lo debería llevar? Primero debería verlo el pediatra. Así es, pediatra. así Para es. mí debía verlo Sí, el pediatra sí. porque el pediatra le puede diagnosticar que pueda tener alguna otra cosa. Claro. ¿No? No de frente vamos a ir que es un TDAH. Claro. Entonces primero y ya luego lo deriva, Perfecto. ¿no? Donde vea conveniente. Para que haya el tamizaje. Y allí yo también quiero reforzar esta idea, ¿no? No pensemos que todo lo que le pasa a nuestros hijos es emocional. Claro. O sea, primero tenemos que descartar lo biológico, orgánica. la parte orgánica y después, ¿no?, complementar, ¿no?, con tratamiento psicoterapéutico. Claro que sí. Sí. Muy bien, entonces ya sabes, Aide, que lo vea el pediatra para que haga los descartes. Nos llamaron de Huacho, Luisa, 39 años. Dice, mi hija de 5 años es súper impulsiva, violenta y efusiva con sus hermanos. Le hicieron un encefalograma y el neurólogo me dijo que las ondas cerebrales están activas. ¿Esto tiene relación con el TDAH? El encefalograma es El necesario. electroencefalograma es lo que mide la capacidad eléctrica de las neuronas. Y tiene que estar activo porque si no estamos muertos. claro, así es. Yo me imagino que ha querido decirle a la señora que de repente en electro hay alguna pequeña irregularidad, algo así no muy muy importante, que es algo del neurodesarrollo, ¿no? Porque no todos desarrollamos de la misma manera, ¿no? Entonces puede haber alguna alteración en el ritmo de las ondas, pero no más. Me imagino que eso es lo que habría querido decirle. Pero el diagnóstico no se hace con un electroencefalograma, porque generalmente cuando vienen a nosotros los neurólogos, ellos piensan que si nosotros no les damos una indicación, hágase un electro, hágase una resonancia, una tomografía, no les estamos haciendo un diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Sí es cierto que utilizamos el electroencefalograma o algunos para hacer los deslindes que pudiera haber, porque puede ser una neurocisticercosis y el paciente portarse de esa manera por un cisticerco. Entonces uno puede pedir, de acuerdo a la clínica, una tomografía, un electro, pero el diagnóstico es clínico, eminentemente clínico. Claro, la idea acá del electroencefalograma es ver si hay algo más diferente a la parte del comportamiento, ¿no? Exactamente. Que ya es un quiste, un cisticerco, muchas cosas. O un Y petit mal, obviamente, porque uno claro, puede pensar, o sea, el petit mal es el trastorno epiléptico en el que el niño se queda por segundos desconectado. Entonces, por segundos queda desconectado, vuelve y que entonces puede parecer un déficit de atención. Entonces, uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Para eso es que nos sirve. claro que sí. Claro, pero en la claqueta anterior, en el caso la pregunta de la señora, ella hablaba de una hija de 5 años súper impulsiva y además, dice, violenta y efusiva con sus hermanos, ¿no?
Entonces yo pensaba, o sea, tal vez también aquí hay otra cosa, ¿no? Acá de pronto no es TDAH, ¿no? Tendríamos que descartar algunas otras cosas. Cuando la señora dice que es violenta y efusiva con sus hermanos, me imagino a este dibujito animado que le encantaba a los animalitos y los estrujaba hasta, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay actos violentos que se esconden detrás de actos amorosos, ¿no? Entonces hay que ver qué cosa es lo que en verdad está pasando. Ahí pareciera que lo que hay es una pulsión de agresión también, ¿no? Una pulsión de agresión, así es. Puede tener que ver con la forma como se tratan los hermanos, los roles que está viendo la niña entre sus padres, ¿no? Claro. Y lo del TDAH... ¿Tendría relación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tendría relación? No, es que Yo el creo que hay que TDAH se descartar. diagnostica, es que el TDAH se diagnostica, tiene que ser en 2 o más lugares. Claro. Y ella está hablando solo de familia. Entonces, Claro, y además ahí está hablando de impulsividad, pero ¿qué pasa con la hiperactividad? ¿Qué pasa con la inatención? ¿No? Porque se tienen que presentar esas características también en estos otros aspectos. Inatención, hiperactividad, impulsividad, ¿no? Muy bien. A ver, pasamos a la siguiente consulta. Teníamos otra llamada, Inés. Mi hija con TDAH toma Ritalin desde hace 6 años. Me he dado cuenta que cuando toma la pastilla se le inflama la tiroides. ¿Es normal que el medicamento genere esto? realmente el metilfenidato, que es el Ritalin, porque el metilfenidato es el nombre químico del medicamento, se toma, comenzando que se toma solamente en época escolar, al menos en nuestro país, que tenemos una conciencia familiar más grande que en otros países. Si es que el niño no lo necesita, se le da solo para el colegio. Y hay periodos largos que no toma, pero realmente no tiene nada que ver con la tiroides. ¿Cómo sabe que se le inflama la tiroides? Eso es, habría que ver ese término, de dónde ha sacado que se le inflama la tiroides. Tendríamos que hacer un análisis de tiroides para poder saberlo, pero realmente el metilfenidato no tiene que ver con la tiroides. Es un medicamento que entra y sale, dura unas horas y les haces, no es curativo, solamente les da mejor calidad de vida. No hay relación realmente. No hay relación. Yo incluso añadiría una cosa, ¿no? Yo sí he visto en la consulta que hay padres que en verdad, hay familias que se oponen al tratamiento farmacológico de los hijos, ¿no? Así como hay pacientes que también se oponen a su propio tratamiento farmacológico, aduciendo de que me da sueño, me aplana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces es necesario el tratamiento farmacológico. Ningún médico, ningún profesional de la salud va a recomendar algo que le haga daño a un paciente, ¿no? Claro. Entonces ahí hay que ver qué cosas más podrían estar ocurriendo con respecto a cuál es la postura de la familia con respecto a la medicación, ¿no? Sí, eso es cierto, porque muchos pacientes en general te dicen se me inflama el hígado, se me inflama el estómago, como una especie de excusa para no tomar la medicación. Exacto, claro. Pues realmente, pues, el déficit de atención, como estamos viendo acá, requiere terapia psicológica, requiere medicación, y eso va a ser indicado por los profesionales que evalúen cada caso particular, Claro. porque cada uno tiene un tratamiento que le va a ir mejor para poder desarrollarse bien en la vida diaria y así seguir adelante, pues, y ser un buen peruano. Claro, ¿no? Porque la señora dice, me he dado cuenta que cuando toma la pastilla se le inflama la tiroides. Pero ¿cómo sabe que se le inflama la tiroides? Eso. O le ha hecho análisis, habría que algún ver. tipo de examen. Claro, la mejor forma de saber es agarrar que está tomando su Ritalin y le haga una ecografía para que vea que no se inflama la tiroides. Claro. Para que esté tranquila. Claro, para que se quede tranquila, ¿no? Y realmente, como decían las doctoras, no tiene relación No hay. No hay relación. esta medicación con la inflamación de la tiroides. Tenemos ya, a ver, otra consulta más antes de irnos a una nueva pausa aquí en la Junta Médica. A ver, Esther dice, a mi hija de 5 años le han diagnosticado problemas de concentración. ¿Tiene alguna relación con el trastorno del espectro autista? Mi hermano tiene este trastorno. Bueno, lo que pasa es que en la actualidad sí se puede diagnosticar el trastorno del espectro autista y el TDAH, pero como les digo, todo esto es clínico. Que tenga problemas de atención-concentración no significa que tenga un trastorno del espectro autista. Tendría que evaluarse y ver los criterios. Como le digo, hay criterios para poder hacer el diagnóstico. Sí es cierto que la parte genética es importante y se ha visto que los pacientes que tienen trastorno del espectro autista, los hermanos tienen una alta probabilidad de tener
algo del espectro. Y el espectro, como dice, es amplio, desde el autista de Kanner hasta los autistas de alto funcionamiento. El TDAH también es una carga genética, también es una carga genética muy alta, hasta la tercera generación, hasta los abuelos, bisabuelos. Pero todo esto es individual. Realmente, no porque tenga problemas de atención va a tener algo del trastorno del espectro autista. Y muchas veces detrás de un problema de concentración, lo que hay es una depresión, lo que hay es una ansiedad, ¿no? O sea, preocupaciones, ¿no? Que todos los niños, independientemente de la edad, tienen preocupaciones, ¿no? Entonces hay que descartar siempre estas otras posibilidades, ¿no? Muy bien. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Junta Médica. Seguimos en vivo en la Junta Médica. Hoy estamos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estamos recibiendo varias consultas, pero queremos más todavía. Recuerden que estamos hasta las 11:30. Hacemos un pequeño paréntesis porque vamos a ver una nota con los bomberos, ¿no? Que nos van a explicar qué hacemos cuando ocurre un accidente de tránsito. Vamos a verlo. Veamos. Junta Médica está nuevamente con los bomberos para estar siempre alertas y preparados, y ahora estamos con el teniente Hernán, que nos va a comentar qué es lo que debemos hacer como civiles si nos encontramos con un atropellado. Buenos días, Aura. Lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de emergencias. Es muy importante que lo activen, ya que eso depende de la celeridad con la que podamos atenderlo. Llamar al 116, llamar a la policía, 105, llamar a un serenazgo. Generalmente los serenazgos están cerca. Y dependiendo de la emergencia, también activar el SAMU. Para activar el sistema de emergencias necesitamos 4 cosas. El nombre completo de la persona que está llamando, el teléfono, tal vez se corte la llamada y puedan llamarlos ustedes nuevamente. Una referencia o una dirección de cómo llegar al lugar y qué está pasando. El qué está pasando es muy importante y lo tienen que decir muy calmados, ya que de repente puede generarse la situación en donde haya habido un choque entre 2 combis o 2 coasters. Entonces la situación se empeora o se agrava, ya que pueden haber más de 10 o 15 personas involucradas. Necesitaríamos mandar mayor cantidad de unidades médicas para atender esa cantidad de personas. Puede haber un choque con un taxi en donde tú sabes que tiene GNV o GLP, entonces necesitamos mandar a una unidad contra incendios también. Entonces es muy importante que digan qué cosa está pasando, qué cosa están viendo. También es importante que se establezca una seguridad en la escena. Tengo que pedir ayuda a la policía y al sereno para que todas las personas que no son parte de la emergencia salgan de esa escena. El decirle a la persona qué cosa es lo que hemos hecho. Hemos llamado a la policía, hemos llamado a los bomberos y están en camino. ¿Para qué? Para que la persona se sienta tranquila, le das calma y esa calma va a hacer de que toda la emergencia después, cuando vaya a un nosocomio y sea atendida, todo sea mucho más sencillo para ella. Hernán, muchas veces las personas deciden cambiarle de posición al accidentado o decir, no, hay que ponerlo boca arriba. ¿Se recomienda el contacto con la persona accidentada? No. Uno, tienes que ver primero tu seguridad. Y dentro de eso hay una parte que se llama bioseguridad. Como yo no sé los antecedentes de esa persona, yo tengo que acercarme a ella con algún tipo de medidas, con guantes, con mascarillas. Además de que si yo voy a querer inmovilizar a la persona o lateralizar a la persona, tengo que tener todos los equipos necesarios para eso. Además de que tengo que estar preparado para trasladar a esa persona. Yo no voy a tocar a esa persona si no tengo todos esos implementos. Además de un equipo que me respalde para trasladar a la persona. Hernán, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Esto ha sido Junta Médica con los bomberos. Gracias. Bueno, muy bien, estábamos, ¿no?, viendo cómo debemos comportarnos y actuar, ¿no?, frente a una persona que ha sufrido un accidente, y una de las indicaciones más importantes es que guardemos la calma. Una de esas es guardar la calma y otra es no moverlo. Muchas veces en los accidentes puede haber una fractura o alguna lesión en la columna, entonces
si nosotros los movemos, podemos hacer que esa fractura o lesión podría empeorar. Entonces la idea es no tocarlo, dejarlo ahí echadito tranquilo, ver pues que esté respirando y llamar, como mencionó los bomberos, a los bomberos, al SAMU, a la policía, para que nos ayude y nos apoye. Porque realmente nuestra misión para poder ser más efectivos es llamar a todas las personas que están capacitadas para que lo atiendan rápidamente, y llamarlos rápido nos asegura pues que su vida pueda mejorarse y salvarse. Así es, ¿no? Y sobre todo evitemos esos tumultos, ¿no? De los curiosos que en realidad simplemente están mirando y no hacen absolutamente nada. Sí, Grabando con el realmente. celular, ¿no? En vez de buscar ayuda. Y yo siempre digo, cuando veo que pasa algo, hay 100.000 personas, digo, oye, aquí nadie trabaja. Todo el mundo está ahí chismoseando qué está pasando y tomando fotos. Y no saben que lo que realmente está pasando es un paciente, una persona que está crítica, que puede morir realmente, y hay que llamar, y nadie llama a nadie. Sí. Entonces llamar pues a la ambulancia, a los bomberos, porque mientras más rápido lo llamen, más rápido lo van a curar. Por supuesto, ¿no? Bueno, así que evitemos eso. Y lo peor de todo, que a veces cuando yo era reportera no teníamos que cubrir los accidentes o los choques, etcétera. Veía a niñitos, ¿no? Que encima incluso los padres se los colgaban aquí en el hombro para que vean ahí a los heridos. Sí, es terrible. Yo también siempre digo, ¿esta gente qué le pasa? Yo me acuerdo una vez que estábamos en el centro cívico y comenzó una balacera hace muchos años, y todos salimos de la balacera, pues, y gente se metía para ver qué estaba pasando. Entonces no somos conscientes de que puede haber muchos peligros, pero la ventaja de estos tipos de reportajes con los bomberos es que nos van a apoyar y nos van a decir qué cosa hacer para apoyar al paciente, a la persona herida, y podamos curarlo rápidamente. ¿No? Y como también nos indicaba el bombero, que le demos tranquilidad, ¿no? Sí. Al herido, ¿no? Que le indiquemos de que ya hemos llamado, ¿no? A los bomberos, a la policía, al SAMU, y que ya se encuentran en camino, para que también se quede un poco más Claro, y más que sepa calmado. pues que ya viene la ayuda para poder llevarlo a un centro hospitalario para pues ya curarlo y se tranquilice todos. Nuevamente desde aquí les invocamos que si ustedes escuchan una sirena, por favor, y están en el tráfico, ábrase, déjelos pasar, porque ahí hay una vida que está en peligro, que corre riesgo. Muy bien, una vez dicho esto, seguimos con el tema, ¿no? Del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y vamos a ver, ¿no? En la siguiente claqueta, Leslie, cuáles son algunas señales, mejor dicho, algunas conductas en el niño que han sido diagnosticados con este trastorno. A ver, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la tentación, tener problemas para respetar turnos y además tener dificultades para llevarse bien con otros y fantasear mucho. Sobre todo que no le permita pues terminar sus actividades. Si están jugando, pues terminar el juego, van como que atropellándose, ¿no? Y ir más allá o tratar pues de hacer otro tipo de actividad que no está en el momento oportuno para ese niño en ese momento. Muy bien, vamos a repasar este listado, ¿no? Que acabamos de leer junto con Leslie, con nuestras especialistas. A ver si podemos poner el listado, por favor, en el plasma. Ahí está, perfecto, ¿no? Avanzando. Para que ustedes nos puedan dar su opinión. Sí, este asunto de olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, no solamente se refiere a cualquier cosa, llaves, sino también incluso las mismas cosas que ellos necesitan para realizar sus trabajos escolares, ¿no? En el caso de los adultos, por ejemplo, es perder el celular, la billetera, el DNI, las llaves, ¿no? Entonces sí, efectivamente pierden cosas con frecuencia, ¿no? O moverse nerviosamente es moverse en realidad, ¿no? Es moverse, ¿no? Estar Más inquietos. que estar inquietos, ¿no? Uno espera que el niño esté sentado en la clase prestando atención, por ejemplo, a la explicación de la profesora, y el niño se está moviendo. E incluso se espera que el niño, que está conversando con otros compañeros de clase, esté tranquilamente conversando con ellos, pero no, el niño se para, se sienta, no camina, deambula, se mueve bastante y hablan mucho, hablan bastante, ¿no? A veces no necesariamente hay coherencia en su discurso, hablan muchísimo, ¿sí? Sí, y generalmente la característica de hablar mucho es más de las mujeres, porque estos trastornos del neurodesarrollo son más de los varones. Generalmente hay 4 varones por una mujer, ¿no? Es 4-1, aunque actualmente ya va disminuyendo por la vida que tenemos. Ahora generalmente es 3-1. Y la característica esa, la de olvidarse las cosas, es que uno como mamá siempre tiene que ir donde están los objetos de cosas perdidas, porque el niño salió en la mañana con su casaca porque hacía frío, pero luego del recreo ya no tenía frío y se olvidó la casaca. O se olvida la lonchera, se olvida todo.
Y en los adultos también. Como decía, yo tenía un médico paciente que su esposa me decía, se olvida las llaves dentro del auto siempre, yo tengo que ir a auxiliarlo. O sea, médico-paciente. Médico-paciente, un médico-paciente Hay que psicólogos decía. pacientes también, claro. sí, claro. Sí, por eso es. supuesto. Porque yo les digo, son gente muy inteligente, muy exitosa, a veces lo hacen perfectamente lo que es de su carrera, pero las otras cosas la dejan de lado. Y por eso es tan importante que sepan organizarse. Claro. ¿No? Y ahora, ¿cómo duermen estos chicos, estas chicas? ¿Tienen un sueño placentero? Tienen problemas de sueño. O problemas de sueño Tienen también. problemas de sueño, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces eso confunde incluso a algunos papás porque dicen, pero mi hijo o mi hija sí se concentra, dicen. Cuando hay algo que le gusta, sí se concentra. Es capaz de, por ejemplo, jugar videojuegos. Claro, es que el tema no es que sí pueda concentrarse en lo que le gusta. Nuestro reto, el de todos nosotros, es concentrarnos, En lo que poder, no nos gusta. incluso en las cosas que no nos gustan, ¿no? Prestar atención selectivamente a cosas aunque no nos gusten, ¿no? Claro. Esa es parte de lo que es ser normal. Entonces, eso muchas veces confunde a los padres porque dicen, pero si mi hijo se queda jugando hasta tarde o viendo, no sé, televisión, está sentadito, concentradísimo. No se mueve. Y no, pues, no, tienen problemas de sueño. Claro. Ahora, esto de que cometen errores por descuido o correr riesgos innecesarios, ahí hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, el cometer errores por descuido tiene que ver con la inatención y el correr riesgos innecesarios tiene que ver con la impulsividad, Impulsivos. ¿no? Porque el cometer errores por descuido es cuando, por ejemplo, están haciendo una prueba cognitiva en el colegio y en vez de poner más pusieron menos o en vez de dividir multiplicaron, ¿no? Entonces, todo el procedimiento estaba bien, pero sin embargo, en eso fallaron, Claro. ¿no? Entonces, esos son los errores por descuido. O cuando son adolescentes y tienen que preparar algún informe, alguna cosa, también, ¿no? Se olvidaron de poner esta parte que era importante. Y cuando son adultos, ¿no? Y tienen que hacer informes más grandes para las empresas en las que trabajan, igual, ¿no? También. Así Ahora, es. tener problemas para resistir la tentación. Es que a veces ellos, por ejemplo, mujeres quieren comprar algo y van y no necesitan y se compran toda la tienda, ¿no? Eso ya Y es comprar compulsivo. Es que a veces hacen las cosas compulsivamente. Ajá. Entonces, o se meten en riesgos innecesarios. Generalmente, lo que pasa es que hay genes, es multigénico el TDAH, y algunos de los impulsivos tienen el gen del riesgo. Generalmente son de estos deportistas de aventura, ¿no? Pero también está en la vida diaria, porque ellos tienen son proclives a tener accidentes porque no se fijan en lo que pudiera pasar. En el riesgo. Por ejemplo, está uno manejando en la calle y alguien se cruza, ¿no? Entonces, alguien se cruza, uno reniega, le dice cualquier cosa, pero ahí nomás queda. Pero estos no se dan cuenta y van y lo persiguen al carro y le van y lo cruzan. Sí. Lo cruzan, se bajan, le van a increpar al otro, Lo pechan, ¿eh? al otro conductor y el otro conductor se baja y es un tremendo sambo, ya fue. Y hablando Impulsivo, de no accidentes- midió y el hablando de riesgo. accidentes de tránsito, ¿un accidente de tránsito podría generar un TDAH? Claro, por eso a eso vamos, porque por ejemplo en Estados Unidos ellos están considerados y ahora en el país ha salido el 2 de junio, ya fue publicada la ley de la sensibilización de los pacientes con TDAH, porque ellos son la ley 3095-6, porque ellos son más proclives de tener accidentes y de causar accidentes por descuido, como dice ahí, ¿no? Porque no miden los riesgos. También son más proclives de meterse en problemas de abuso de sustancias. Y ahora, por ejemplo, con esta nueva ley, ¿no? Nosotros podemos, como les estaba comentando en el intermedio, nosotros podemos dar un certificado médico para que estos niños o adolescentes, cuando van a tomar los exámenes internacionales, puedan darle más tiempo para tomar el examen, para hacerlo o en un aula aparte, para que no se distraiga. Claro. Entonces, realmente es una ventaja que haya salido esta ley. Y sí, nosotros como Sociedad de Neurología vamos a hacer el día 9 de julio, vamos a hacer una charla donde vamos a hablar junto con el IMLA, que es el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje,
vamos a tener, junto con la Sociedad de Neurología y con el ABDA, la Asociación Peruana de Déficit de Atención, para poder ver los alcances de la ley y qué es este trastorno, ¿no? Para Claro, ir pero ahora, educando a la el población. Otro punto de la pregunta, una persona que tiene un accidente de tránsito, o sea, producto de este accidente, ¿podría tener un TDAH? O sea, producto del accidente. Como consecuencia como del consecuencia, accidente. Claro, alguna lesión cerebral Claro. que pueda... ¿Podría generar ese trastorno? Un déficit de atención, pero ya sería una secuela. Claro, Como una secuela Como del una accidente. secuela, sí, sí Claro, puede ser. claro. O sea, Sí, un sí. déficit de atención, pero no el trastorno de déficit No, de no, atención. el TDAH, hiperactividad. no, el TDAH. O sea, es si la persona se lesiona, por ejemplo, Claro. no tiene un traumatismo encefalocraneano que le lesiona los lóbulos frontales, que frontal. tienen que ver con nuestra capacidad de atender y concentrarnos, claro que puede tener Claro, problemas claro. de inatención después, Claro. ¿no? Los lóbulos frontales también tienen que ver con la capacidad de, sobre todo el hemisferio derecho, contener el impulso, ¿no? Y imagínate, podrían haber luego problemas hasta de impulsividad, consecuencia de Claro, este traumatismo del encefalocraneano. accidente. Como secuelas, como Como dice. secuelas, Secuela, claro. secuela. Ahora, yo quería añadir algo con respecto a otra característica. Tienen problemas para respetar sus turnos, decía. sí, ¿ya? lo habíamos leído, O sea, ajá. claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? No logran respetar el turno de la cola, ¿ya? No logran respetar el turno para hablar, entonces son disruptivos, interrumpen en las conversaciones, atropellan a cualquiera, ¿no? Eso genera muchos déficits psicosociales, ¿no? Otra cosa, hay que recordar, ¿no? Volviendo a este ejemplo que nos daba bien la doctora, de este automovilista que de pronto se cruza con alguien que lo adelanta y toma la delantera, le mete el carro, lo hace parar. Estamos hablando casi de un adulto con TDAH, porque acabamos de decir que las características del adulto con TDAH, además de inatención, impulsividad, hiperactividad, está la labilidad emocional, el mal carácter, la baja tolerancia, la frustración y la desorganización. Entonces, Desorganización. ¿cuántos adultos con TDAH hay circulando por aquí sin diagnóstico, no, doctora? Claro. Sí, varios colegas médicos también. Sí, por eso Así le digo. es, Sí, claro. paciente. Y psicólogos seguramente también. También. Para colegas, dice Leslie Soto. También. Sí, algo también que hay que recalcar es que, como hemos visto hace un rato, varias características, no significa que si yo pierdo o me olvido mi llave ya tengo esto, Ajá. ¿no? Porque todo el mundo se olvida la llave alguna vez. Claro. Claro. Entonces, sí, por claro. favor, hay serie de criterios para que tanto la parte médica, psicológica, pueda evaluarlos adecuadamente y a ver pues, qué diagnóstico tienen. Claro. Claro. Sí, Pero tampoco tomemos al pie de la letra cada una de las características que hayamos mencionado, ¿no? Porque, Y eso es culpa del doctor Google. porque el hecho a veces de no respetar los tours, está bueno, eso es un chinchoso, eso no Sí. tiene TDAH. Entonces, la idea es sacar una evaluación adecuada y nos puede dar este diagnóstico u otros. Y cada uno tiene un Claro. tratamiento totalmente diferente. Así es. Sí. Liliana de Ventanilla, ella tiene 39 años, nos llamó por teléfono y dice, a mi hijo de 12 años le han hecho una evaluación neuropsicológica y a raíz de eso le diagnosticaron TDAH. Está medicado con metilfenidato, porque recién le diagnosticaron, ¿por qué recién le han diagnosticado este trastorno? ¿Está bien su medicación? 12 años. Pero yo me imagino que a ese niño lo ha llevado al médico por algo, porque la profesora, la psicóloga le han dicho que tiene algún problema que le está perturbando la vida. Entonces, de ahí es que sí, se pide una evaluación neuropsicológica para poder ver sus habilidades, cómo está, pero el diagnóstico es clínico, eminentemente clínico. Y si han considerado darle metilfenidato, es porque probablemente Cumple criterios. tiene los criterios, cumple los criterios. Entonces, pero así nosotros no podríamos decirle, está bien su medicación. La medicación específica para el TDAH es el metilfenidato. Sí hay otros que no son estimulantes como la atomoxetina, utilizamos algunas otras medicinas, pero la específica que da el 80% de efectividad es el metilfenidato. Pero también quizás acá le han comenzado medicación recién a los 12 años, porque recién lo ha evaluado un profesional. Claro. O sea, ahí recién se ha dado cuenta de que algo está pasando, lo han derivado y recién están comenzando a ver pues que sí tiene pues TDAH y ya comenzó con la medicación. Claro, así es, doctor. Así es. Bien, a ver, vamos con la
Siguiente pregunta. Valentina, 47 años, San Juan de Miraflores. Tengo 2 hijos. Dice, la mayor de 15 años se come las uñas desde hace 4 años. El menor de 3 es impulsivo y tiene arranques de celos con las personas que nos visitan en casa. ¿Estos son síntomas del TDAH o es parte de su personalidad? A ver, Valentina, primero, muchas gracias por su pregunta. Nos está diciendo que la mayorcita de 15 años se come las uñas, ¿no? Eso se conoce como onicofagia, ¿no? Y se come las uñas desde hace 4 años, o sea, desde los 11 añitos, ¿no? Etapa en que su cuerpito estaba cambiando, en que sus intereses también cambiaban, en que estaba entrando a una etapa compleja, ¿no? Importante, como la preadolescencia, ¿no? Que después sigue con la etapa de la adolescencia, que es bien larguita, hasta los 18, inclusive más, ¿no? Entonces, eso tal vez no tiene que ver con TDAH, ¿ya? Esto tiene que ver con angustias, ¿no? Con factores más de tipo emocional, ¿no? Temores, frustraciones, ¿no? Y más bien, cuando usted habla del menor de 3 añitos que es impulsivo y tiene arranques de celos con las personas que visitan en casa, estamos viendo a un niñito que quiere ser el centro de toda la familia, ¿no? Que quiere ser el centro, bueno, los psicólogos estudiamos que el niño quiere ser el rey, ¿no? Y muchas veces la misma familia, sin darse cuenta, también refuerza esta conducta, ¿no? Entonces, habría que ver qué cosa es lo que está pasando en su casa con la forma como ustedes orientan a los chicos. Sería importante que usted nos explicara un poquito más de qué se trata esta impulsividad del niño de 3 años, ¿ya? Porque los arranques de celos son más o menos normales, ¿no? A esa edad, ¿ya? Pero habría que ver un poquito más acerca de lo que es la impulsividad, ¿ya? No sé qué otra cosa más podríamos añadir, doctora. Miriam. No, realmente más me parece desde el punto de vista emocional, ¿no? Que desde el punto de vista de un TDAH. Sí. Por lo que dice que es algo de la familia que está pasando. Sí. A ver, vamos Siguiente. con la que sigue. Elena, 55 años, nos llamó de San Miguel y ella dice, a mi nieto de 8 años le han diagnosticado déficit de atención con hiperactividad. Yo no creo en esos diagnósticos. Es inquieto, pero yo lo veo bien concentrado cuando ve sus programas favoritos. ¿No será que en su colegio no saben llegar a él para que atienda y esté más tranquilo? Eso es justamente de lo que hablábamos hace un rato. Sí. Justamente, el ejemplo calza perfectamente, ¿no? Un niño con TDAH puede concentrarse en lo que le gusta, ¿ya? El problema no es que se concentre en lo que le gusta. El reto de todos nosotros es concentrarnos incluso en lo que no nos gusta y prestar atención a aquello que incluso no nos gusta, ¿ya? La otra cosa es que la ciencia avanza, ¿no? Lo que en algún momento nosotros pudimos identificar como mala conducta, malcriadez, engreimiento, en realidad ahora se está encontrando que tiene otro tipo de sustentos científicos, ¿no? Hay cambios en la morfología del cerebro. El TDAH tiene que ver con ciertas características de los lóbulos frontales, tiene que ver con ciertas características de estructuras subcorticales, como por ejemplo el cuerpo estriado. Eso se diagnostica por imágenes, ¿no? Pero como bien decía la doctora también, el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico clínico. ¿Qué es un diagnóstico clínico? El que hace el médico cuando entrevista al paciente, cuando observa al paciente, cuando le hace pruebas in situ al paciente. Entonces, es importante considerar estas cosas, ¿no? Es importante considerar los diagnósticos, que la ciencia avanza, que cada día estamos conociendo más acerca del cerebro, ¿no? Y su importancia como sustento anatómico de la personalidad. Claro, es como decían, ¿no? Antiguamente uno ni se imaginaba que era el TDAH y la señora dice, yo no creo en esos diagnósticos. No, pero lo que pasa es que, como les dije, anteriormente no se pensaba que había este trastorno, que era una situación de conducta. Pero en la actualidad ya se sabe que es un trastorno neurobiológico. Y, por ejemplo, hay pruebas para uno poder saber, por ejemplo, cómo está el transportador, cómo está la zona anterior del cerebro, que es la zona frontal, con la zona posterior de la atención, el locus coeruleus, el sistema reticular ascendente. Todo esto está implicado. Pero no es necesario hacer estas pruebas solamente cuando uno está haciendo investigación.
porque el diagnóstico eminentemente es clínico y uno lo ve cuando uno da la medicación, como estos niños revierten el trastorno momentáneamente, les ayuda para la calidad de vida, ¿no? Está, por ejemplo, el doctor Francisco Javier Castellanos, que vino el año 2015, él tiene la más larga data de pacientes con resonancia magnética nuclear. Entonces, con resonancia magnética nuclear se ha visto que el cerebro de estos niños es más liviano, podríamos decir, y que más bien los pacientes con trastorno del espectro autista tienen un cerebro más denso y ellos, los DDH, tienen un cerebelo más pequeño. Entonces ya son situaciones neurobiológicas que están comprobadas y lo podemos ver con el PET scan, con la resonancia magnética nuclear específica, pero no es necesario hacer esos gastos innecesarios, como vuelvo a decir, para poder hacer el diagnóstico, porque además es muy alto el TDAH a nivel del mundo, es el 5.7, ¿no? que tiene de prevalencia. Y en nuestro país, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, donde yo trabajo, tengo el 7.5% de niños diagnosticados con TDAH, porque somos un centro de referencia, ¿no? Entonces eso es. Sí, es Y justo, bastante, mi doctora, mucho más alto. mire lo que dice Liliana, de 41 años, llamó desde Surco. A mi hijo de 6 años le han diagnosticado TDAH hace un año. Lo he llevado con otros doctores, pero me dicen que no tiene ese trastorno. ¿Qué puedo hacer? Es que lo busque. realmente cada caso hay que verlo individualmente. Efectivamente, puede ser o no ser un TDAH, ¿no? Entonces, tiene que ir a una persona que realmente tenga la experiencia clínica de ver este tipo de trastornos. Porque como decíamos antes, no porque se mueva más o que se pierda momentáneamente cosas va a ser un TDAH. Entonces, tiene que seguir los criterios. Entonces, eso es lo que ella... Y tiene que confiar en su médico, ¿no? Pueden buscarla al instituto. Al Instituto Nacional de Ciencias Algo que Neurológicas. pasa también es que la negación a la enfermedad hace que busquen pues bastantes Opiniones. Así es. y después alguien justo calza lo que ella quiere y dice, él Tenía sí tiene razón. Así es. Sí, Así pues. Eso es lo que tenemos. Sí, es normal, ¿no? Sí, tenemos que ver. Bueno, ahí ven, por ejemplo, ¿no?, en la pantalla todas las preguntas que estamos recibiendo, ¿no?, a través del Facebook, ¿no? Ahí las están viendo, ¿no? Madeleine, por ejemplo, Milagros Sí, Díaz, Nancy. llamadas. Bueno, realmente se hace una especie de selección porque, como siempre les decimos aquí, es casi imposible poder responder a todas las consultas. Hay muchas que son bastante parecidas, ¿no? Entonces tratamos, ¿no?, de rescatar unas cuantas para que nos dé tiempo hasta las 11:30, si no nos quedamos aquí todo el día. Vamos con la de Rafael. Con Rafael. Sí. Una consulta, dice, ¿el trastorno negativista desafiante está relacionado con el TDAH? Sí, es una comorbilidad. Es una comorbilidad alta que se ve en el TDAH, ¿no? Y entonces necesita también un tratamiento, de todas maneras. Ahora, ¿qué significa el trastorno negativista desafiante? Que es un tema que la vamos a abordar también acá. Son esos niños que desafían, por ejemplo, el adulto le da una orden, le dan la contraria. Uno le dice, la profesora le dice algo, él va para el otro lado y puede faltar el respeto también a los adultos, no seguir las reglas. Siempre está desafiando, desafiando a lo que debería ser este niño. Un niño Contreras. Un niño Contreras, ¿no? Claro, que se va. A ver, seguimos con las consultas del Facebook y han visto que hemos estado recibiendo un montón. A ver, Ingrid dice, mi hijo de 14 años fue diagnosticado con hiperactividad y TDAH. Desde hace 6 años está medicado con Haradix Retar. Ha dejado el tratamiento por indicación del médico, pero este año está teniendo problemas conductuales en el colegio y no quiere tomar la medicina. ¿Qué debo hacer? Es que realmente el Haradix también es metilfenidato, por si acaso. Lo que a veces uno puede, como le damos la medicación en época escolar, puede uno empezar el año escolar sin la medicación para poder saber si el niño ya puede manejar el trastorno. Pero si este niño tiene problemas conductuales y está afectándole su vida escolar, lo más probable es que requiera la medicación, pero hay que hablar con el niño. Claro. Para eso es que tenemos otros profesionales que nos puedan ayudar. Hay que hablar con el niño y para ver la calidad de vida que va a tener. Él quiere tener una calidad que todo el mundo le esté diciendo, le esté presionando, o quieres tener otro tipo de vida donde él pueda actuar y tener más recompensas, ¿no? Eso tendríamos que ver. Claro, ahora él está en una edad
en donde el factor social, los amigos, se convierten en un punto de influencia muy grande, ¿no? En el sentido de que, por un lado, en la etapa de la adolescencia, con tantos cambios que ocurren a nivel biológico, de intereses, etcétera, ¿no? Ellos muchas veces recurren a los amigos para sentirse sostenidos, soportados por el grupo de amigos. Si este chico está teniendo problemas de conducta, ¿no? Probablemente tampoco está teniendo una buena relación con su grupo de amigos, ¿no? Entonces está generando un problema también de exclusión, de soledad, ¿no? Que habría que revisar. Allí vuelvo a la frase esta, hay que hacer en realidad una coalición, ¿no? Su médico, los padres, el mismo colegio y, en este caso, el chico. A ver, desde ICA nos han llamado, Cindy de ICA, 39 años. Mi hija de 5 años es hiperactiva, duerme poco y habla con sus amigos en clase y por ratos se queda inmóvil. Luego vuelve a hacer lo mismo. ¿A dónde puedo llevarla para descartar TDAH? Pero lo raro es que dice que por rato se queda inmóvil. No vaya a tener alguna otra patología neurológica y no ser un TDAH. Claro. ¿No? Como les decía, hay, por ejemplo, el petit mal, el pequeño mal, donde el paciente se queda por momentos como ausente, como oído. Y eso hay que diagnosticarlo. Mejor es que lo lleve al neurólogo. Claro, como dice, se queda inmóvil, ¿no? Si queda inmóvil, no vaya a hacer otra cosa. Claro, no solo Claro. pensemos en el TDAH. Ahora, habría que diferenciar también, una cosa es que se quede inmóvil, ¿no? Y otra cosa es que algunos pacientes con TDAH muestran una conducta de que es como si no escucharan cuando uno les habla, ¿no? Entonces, la señora tendría que diferenciar eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con su hijita? Como que se queda inmóvil, como ausente, como que se desconecta, que podría indicar un petit mal, ¿no? Un tipo de epilepsia, ¿no? O más bien se trata de una característica más del TDAH, ¿no? De inatención. Doctora, ¿y los pacientes que tienen la terapia conductual, la terapia con medicación desde niños, la dejan en algún momento? ¿Todos es de por vida la terapia? ¿Cómo es la evolución de estos pacientes tratados? En la parte medicamentosa, la mayoría de los pacientes que inician con un diagnóstico temprano y si tienen que recibir medicación la hacen, generalmente lo llevan en la edad escolar. Y como ya han aprendido sus recursos para organizarse y todo lo que empiezan lo terminan, entonces ya posteriormente la pueden dejar. La mayoría la deja y la utiliza a veces para ocasiones especiales que pueda necesitar. Yo me acuerdo mucho que estaba en un congreso en España con otra colega de otro país y la colega teníamos que ir a una charla que nos interesaba muchísimo y ella regresa corriendo al hotel. Me he olvidado mi metilfenidato, necesito para poder atender perfectamente toda la charla. Por eso es que hay recursos, con el adulto ya es diferente, ¿no? Con el adulto uno puede manejar, pero la mayoría deja la medicación porque aprende a organizarse, porque eso es tan importante, no solo recibir la medicación, sino recibir la terapia conductual que le dan para poder el paciente organizarse. Lo principal es organizarse. Claro. A ver, tenemos otra consulta. Ana Paula también se escribió por la cuenta del Facebook. Dice, tengo un niño de 4 años que es impulsivo, demuestra su afecto con golpes y en el colegio suele agredir a sus compañeros. ¿Puede tener TDAH? Qué interesante esto de demuestra su afecto con golpes, ¿no? Cariños. Es extraño, ¿no? Es como si la familia dijera que él, para demostrarle a otro que lo quiere, lo tiene que golpear. Y si estamos hablando de un niño de 4 añitos, la pregunta es, ¿cómo ha tenido que ver el entorno donde este niño vive para que él aprenda a mostrar su afecto de esta forma? Como si fuera normal. Como si fuese normal, ¿no? Entonces, bueno, no sabría decirle si es que tiene TDAH. Es bien importante que ustedes chequeen que además de la impulsividad hayan rasgos de inatención e hiperactividad, ¿no? Cuando se trata de una sola característica, aquí hay un desorden un poco más impulsivo, más violento, más agresivo, tal vez tendría que ver con otro tipo de circunstancia. Pero también podría ser un trastorno en la integración sensorial, ¿no? Entonces hay niños que tienen trastorno en la integración sensorial y necesitan a veces así contactos muy fuertes
o a veces son muy sensibles también, ¿no? Aquellos niñitos que el ruido les fastidia y se tapan las orejitas porque son muy sensibles o a determinadas cosas o texturas. O también por eso podría ser un trastorno de integración sensorial, pero realmente hay que verlo al niño. No puede hacer uno el diagnóstico de esa manera. Doctora, ¿no? cuando usted dice ese trastorno de integración sensorial, implicaría de que para él es normal ese tipo de cosas. Necesita algo fuerte para sentir algo. Para sentirlo. Por ejemplo, hay gente, claro, todos tenemos nuestro espacio, ¿no? Entonces, si uno se acerca mucho al espacio, uno tiene ya dice, ¿qué pasa? Está invadiendo mi espacio, uno lo tiene. Pero hay niños o personas que tienen esto mucho más sensible y es por problemas de integración sensorial. Entonces, hay gente que no le gusta que le toquen. Por ejemplo, nosotros nos saludamos un besito y no. Por eso es que a los niños, si el niño no quiere dar besos, no le demos exigir. Sí. No tenemos que exigirle. Claro, no hay que porque- obligar a nadie porque cada niño está desarrollando sus sensaciones, sus sentimientos, su sensibilidad, ¿no? Por eso habría que ver si es un problema de integración sensorial. Ahora, Tiene vamos razón. con esta pregunta de María Luisa. Me parece interesante porque no sé si la alimentación tiene algo que ver. A ver, dice, ¿cómo debe ser la alimentación de una persona con TDAH? Y por otro lado dice, ¿el yoga puede ayudar? Es que realmente, miren, generalmente dice si le dan mucho azúcar al niño lo ponen más movido y más Sí. inquieto porque le dan más energía. Eso dice. Pero hicieron estudios y lo que pasa es que el azúcar nos da energía, pero realmente no es que por eso lo vamos a volver hiperactivo al niño. Ajá. No es cierto. Lo que sí tiene que tener es una alimentación saludable en todas maneras. ¿Que el yoga puede ayudar? El yoga en sí puede ayudar si es que el niño le gusta y lo tolera. Eso. Si es que le gusta y le tolera. Generalmente nosotros le recomendamos deportes, pero tipo de deportes, no el fútbol, porque a los niños con déficit de atención, si lo ponemos en un equipo de fútbol, el chiquito va a estar desatento, se le pasa la pelota Claro. y todos los otros niños van a estar fastidiados con él. Entonces generalmente le recomendamos Lo van a rechazar. deportes, lo van a rechazar. Entonces deportes como el tenis, como el ping-pong, la natación, que están completa. Claro. Bueno, para deportes no- que a él le guste, ¿no? Porque y si no que le gusta, guste, eso es lo más ni importante. caso le va a hacer. Sí, claro, eso es importante. Pero podría ser que le guste, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que es un deporte de equipo y va a tener problemas, Claro. ¿no? Porque el chiquito va a ser disruptivo, no va a jugar tal vez ni siquiera para su equipo, ¿no? Claro. Entonces es mejor, como dice la doctora, deportes en donde pueda conectarse con una persona nada Claro. más o O él consigo solo. mismo, o él solo. Claro, Sí, porque es cuando tú así. juegas fútbol, la idea es que todos vayamos a ganar. Pero si tú ves que alguien no juega bien, no lo llamas. No lo- Claro. Sí, pues, Salvo que sea algo entre amigos, sin ningún tipo de premio posterior. Claro. ¿no? Si es un campeonato, ni Ni hablar. no lo- No, y es horrible cuando estás esperando que te llamen, ¿no? Para que formes parte de un Lo equipo dejas y en la eres el banca. último y nadie te quiere. Claro. ¿No? No, sí, terrible. Ahora vamos con la siguiente consulta. El Gisela. Facebook dice, mi hermano de 6 años no come sentado. Todo el tiempo lo hace de pie y caminando. ¿Puede ser TDAH? Bueno, sí tiene una característica, porque generalmente estos chiquitos los persiguen. Sí. Pero también, como les vuelvo a decir, uno tiene que hacer un diagnóstico integral, porque no por una sola característica uno va a diagnosticar TDAH. ¿No? Eso sí tiene que ser. Ahora, yo he visto también familias en donde la misma familia acostumbra al niño a ser perseguido para comer. Sí. Es decir, hay mamás que se desesperan tanto, tienen tanta angustia de que su hijo no coma, ¿no? Ni un solo día, que lo persiguen con el plato, ¿no? Y lo siguen hasta meterle la cucharada en la boca. Entonces, no sé si eso Yo he esté visto pasando allí también y eso sea producto de un acostumbramiento, ¿no? A ver, seguimos con las consultas. Susan dice, ¿un adulto puede tener TDAH y no haberse dado cuenta? Sí, sí puede ser. Y es la esposa o la pareja que luego se da cuenta, porque le dicen, mira, tú eres, ¿cuántos celulares has perdido? Porque esa es una característica generalmente, ¿no? Y mira cómo comienzas algo, has comenzado una carrera, no la terminas, cambias a la otra carrera y a la otra o al otro trabajo. No logras sus metas a la edad que ya debería alcanzar sus metas, donde ya debería estar establecido y saber qué es lo que quiere hacer. Siempre sigue cambiando por la inseguridad y la falta de organización, perdiendo las cosas, no cumpliendo o metiéndose en actividades peligrosas o haciendo dependencias que no le conviene. Sí, es factible. Claro. Y él no saber que tiene Además, un TDAH.
habíamos hablado hace un rato de las autopercepciones, ¿no? Y cómo las autopercepciones de la persona que tiene TDAH, lo que siente, que le pasa, ¿no? A veces son puntos ciegos, ¿no? Y esas autopercepciones, que son confusas en realidad, en el fondo son mecanismos de defensa que usa la persona para no sentirse tan deprimido, ¿no? Entonces sí, un adulto puede tener TDAH, ¿no? Y no darse cuenta. No saberlo. César nos escribe en el Facebook y nos dice, ¿por qué el TDAH es más frecuente en niños que en niñas? Todos los trastornos del neurodesarrollo son más frecuentes en los varones que en las mujeres. Realmente la causa no se sabe. Por ejemplo, si vemos en la dislexia, que es un trastorno del aprendizaje, Galaburda hizo un estudio porque hizo un estudio post-mortem, ¿no? Y encontró todo, hizo una teoría que tendría que ver con la testosterona, que por eso podría ser más frecuente en los varones que en las mujeres. Bueno, es que las mujeres somos el sexo débil, entre comillas, porque realmente somos más fuertes. Ya saben, ya saben. Eso no fue Ya comentario, sé. doctor. No digas nada, que te tenemos empanado Sí, ahorita. no, nada acá. Case dice, ¿qué actividades o rutinas se recomiendan a niños con este diagnóstico? Yo ahí quisiera aportar algo. Miren, ¿qué es lo que se ha visto? En los niños con TDAH lo mejor que les puede pasar es que los padres sigan rutinas. Sí. Que los acostumbren, ¿no? A una hora para realizar sus tareas, a una hora para realizar sus alimentos, a una hora para el descanso, ¿no? Y lo más importante, si es que van a hacer cambios de horario, que no los hagan de forma inmediata ni imprevista, ¿no? Porque los chicos, las personas en general que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tienen un problema con el tiempo. El tiempo es muy importante. Tienen una dificultad para procesar el tiempo que los lleva a una dificultad para estimar el tiempo. Todos nosotros, por ejemplo, sabemos si tenemos un examen pasado mañana, ¿no? ¿En qué momento tenemos que ponernos a estudiar? ¿Cuántas hojas vamos a leer por día? Hacemos estimaciones sobre el tiempo que vamos a utilizar para poder llegar a nuestra meta, que es dar un buen examen. Bueno, estos chiquitos no tienen esa posibilidad, tienen dificultades. Entonces los padres tienen que ayudarlos a organizar su tiempo, ¿no? No tenerlo siempre en la incertidumbre de qué vamos a hacer ahora, mejor cambiamos para mañana, mejor cambiamos de plan. No, eso no es bueno. Y también, perdón, doctor, y también ordenar las cosas. Acá Sí. se guarda esto, acá se guarda lo otro. Exacto, Sí, y exacto. fuera de la rutina también estaba en el decálogo del TDAH, porque hay un decálogo, darle las órdenes una y directamente, que nos mire a los ojos para decirle, Juanito, sube y tráeme los zapatos. Pero no le digo, tráeme los zapatos y de pasadita que vas ahí, te traes el libro y el pobre niño cuando llega al segundo piso dice, ¿qué me dijiste, mamá? ¿No? Entonces, no, las órdenes son directas y una sola orden. Entonces, eso es importante para Claro, ellos, ¿no? claro que sí. Y ya nos quedamos sin preguntas porque ya son las 11:29 con 33 segundos. Así que como siempre nos quedó pequeño, pero la verdad que es un tema bastante interesante, ¿no? Sometido a debate. Sí, ¿no? sí. Mucho debate todavía hasta el día de hoy. Espero que les haya quedado claro en casa, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias por su preferencia, por su sintonía. Mañana a las 10 de la mañana estamos de regreso en sus pantallas. Chao. Chao.